Vamos a continuar la serie que nos está ocupando por todos estos domingos, la serie del Sermón del Monte. En esta ocasión con el tema el adulterio, la primera parte. El adulterio, la primera parte. Y busquemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos del 27 al 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos del 27 al 30. Y dice la palabra: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu santa presencia porque hemos leído tu palabra y queremos, Señor, que nos ayudes a exponerla. Queremos que sea tu Espíritu Santo enseñando, hablando, redarguyendo, corrigiendo, trayendo luz a los corazones que están escuchando. Te pido, Señor, que la confirmes abundantemente. Y así como tú hablaste hace 2000 años este sermón, así te pedimos que hoy también nos puedas hablar a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es una frase que Jesús repite constantemente en esta parte del Sermón del Monte, queriendo decir con ella que los escribas y fariseos se habían equivocado en la interpretación de la ley, pero que Él iba a dar la interpretación correcta. En otras palabras, Jesús no estaba brindando una interpretación más de la ley. No, Jesús estaba brindando la verdadera y única interpretación de la ley. Y es que Jesús no era un intérprete de la ley, Jesús era el intérprete de la ley. Es decir, cualquier otra persona que diera otra interpretación diferente a la que Cristo dio, sencillamente estaba equivocado. No olvidemos, amados hermanos, la escena que ocurrió en el monte de la transfiguración, donde se apareció Moisés y Elías hablando con Jesús, y Pedro comete una imprudencia y Dios rectifica la imprudencia de Pedro con su voz. Mateo capítulo 17, versos del 1 al 5, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. A él oíd. La ley y los profetas llegaron hasta Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. A él oíd. Entonces, Él no es un intérprete más. Él no está brindando una interpretación más de la ley. Él es el intérprete de la ley. Él es el cumplimiento de la ley.
Dios dijo, no, Pedro, a él oíd. Y el escritor de Hebreos lo dijo muy claro en Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay otra voz fuera de esa. No hay voz autorizada fuera de la voz de Jesús. En Él está toda la revelación, la consumación de la revelación de Dios es Jesús. No hay otra voz. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. A Él oí. Por eso Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Pero yo os digo. De manera, mis amados, que en esta ocasión Jesucristo usa como ejemplo el séptimo mandamiento del decálogo, la ley moral de Dios, que decía, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Para ilustrar no solamente el error de la interpretación de los escribas y fariseos, sino también el verdadero alcance de este mandamiento. Las verdaderas implicaciones del séptimo mandamiento a los ojos de Dios. Jesús lo iba a enseñar. Mis amados, Jesucristo quiere llegar aquí a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto, usted y yo sabemos que es el corazón de los hombres. El corazón de los hombres. Mis amados, es el corazón del hombre lo que está dañado. El problema no radica en los ojos, ni tampoco en las manos. El problema radica en el corazón del hombre, que la Biblia nos dice que es engañoso y que es perverso más que todas las cosas. Ahí radica el problema. De ese corazón dañado vienen los pensamientos de maldad. De ahí. De manera que una vez más Jesucristo va a echar por tierra todos los argumentos errados, equivocados de los maestros de su tiempo, los fariseos, acerca de la ley, y nos va a brindar el verdadero espíritu de la ley. Y para una mejor comprensión de las palabras de Cristo en este pasaje bíblico, vamos a ver dos puntos fundamentales. En primer lugar, la interpretación de los escribas y fariseos acerca del séptimo mandamiento. Y en segundo lugar, la interpretación de Jesús acerca del séptimo mandamiento. Ahora, hermanos, ¿cómo interpretaban los fariseos este mandamiento? Cuando ellos leían este mandamiento, ¿qué creían acerca de él? Cuando ellos leían estas palabras del decálogo, no cometerás adulterio, ¿qué es lo que interpretaban ellos? Bueno, una vez más, desafortunadamente, así como en el sexto mandamiento, ellos solamente se centraban en el hecho externo, en el acto externo del mandamiento, pues también aquí en este séptimo mandamiento ellos se centraban en el acto externo y marginaban, dejaban fuera al corazón. Dejaban fuera al corazón. Y yo diría, amados hermanos, que convenientemente ellos solamente contemplaban el acto externo y dejaban fuera el corazón. ¿Y por qué yo digo convenientemente? Bueno, porque ellos como maestros de la ley sabían claramente lo que decía el décimo mandamiento. Y el décimo mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 17, decía así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ellos sabían que la codicia era un pecado del corazón. Eso lo sabían.
Por lo tanto, si ellos hubieran mirado a la luz del 10º mandamiento, el 7º, se hubieran dado cuenta que el alcance del 7º mandamiento iba más allá del acto externo. Porque dice aquí, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estaba ahí incluido. Es como una explicación del 7º, que decía, no cometerás adulterio. Entonces, si ellos miraban un poquito a la luz de este mandamiento, el 7º, se iban a dar cuenta que implicaba mucho más allá de solamente el acto externo. Pero ellos, repito, convenientemente y voluntariamente dejaron fuera el corazón de este asunto. Lo dejaron fuera. Para no verse en la necesidad de reconocer que a ellos también le era imposible cumplir la ley moral de Dios. Lo cual entonces los llevaría a humillarse delante de Dios, reconociendo su profunda pecaminosidad. Pero ellos no querían humillarse. Los escribas y fariseos eran tan orgullosos, hermanos, que ellos prefirieron vivir una vida de hipocresía ante los hombres, antes de reconocer que ellos también eran tan pecadores como los publicanos y las rameras. Ellos se creían superiores por ese orgullo. Su corazón orgulloso los llevó a vivir en un estado de hipocresía porque les gustaba el aplauso de la gente. Les gustaba el reconocimiento de la gente, que la gente los alabara. Eso les gustaba a ellos. Hasta que llegó Jesucristo y los desenmascaró delante de todos. Mateo capítulo 23, versos 5 al 7, Cristo dijo, antes, refiriéndose a los fariseos y los escribas, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa maestro, maestro. Les encantaba el corazón orgulloso de los hombres. En Mateo 23, 27 Jesús va un poco más profundo y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos eran los hombres que enseñaban al pueblo, pero que además había un dicho entre el pueblo que decía, si hay dos hombres que van a entrar al cielo, uno es escriba y el otro tiene que ser fariseo. Hasta que llega Jesús, dice, todos están equivocados porque esta gente son hipócritas. Por esa razón, los escribas y fariseos solo contemplaban el acto externo del 7º mandamiento que decía no cometerás adulterio. Yo me imagino, hermanos, a un fariseo del tiempo de Jesús con las 2 tablas de la ley en la mano en la noche y decía, bueno, hoy no maté a nadie, estoy bien. Hoy no adulteré con nadie, estoy bien, puedo dormir tranquilo. Y lo peor del asunto, hermanos, es que esta gente eran los maestros del pueblo. Los maestros del pueblo. Hay un peligro gravísimo en los maestros que enseñan la palabra. Hay un peligro hasta nuestros días. Tenemos que escoger muy bien los maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra
de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros tenemos que considerar el resultado de la conducta de estos hombres que enseñan la palabra. Tenemos que chequear bien a estas personas, su matrimonio, sus hijos, su casa, cómo anda, su vida, cómo reacciona cuando está ante las presiones de la vida. Si es maduro, si es sabio, si es digno de ejemplo, como leía el hermano, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos como dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tenemos que tener cuidado de quiénes son los maestros que nos están enseñando la palabra de Dios. Yo quiero ponerles una ilustración para que ustedes vean el pensamiento que tenían los fariseos en cuanto a este mandamiento. Ellos solamente consideraban el acto externo, hermano. Juan capítulo 8, una historia bien conocida por todos. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro. Miren, antes le habían dicho que estaba endemoniado. Ahora vienen hipócritamente le dicen, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Eso es lo que le interesaba a ellos de este mandamiento, el acto externo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ustedes saben la historia, no queremos entrar en profundidad ahí. Ustedes saben que la intención de ellos no era hacer justicia, pues si fuera a hacer justicia tendrían que ir a su tribunal, pero no fueron allá, sino que vinieron a Jesús porque querían sorprender a Jesús en una palabra para acusarle. Y ciertamente la ley contemplaba este tipo de castigo, pero no solo para la mujer, sino también para el hombre adúltero. Deuteronomio capítulo 22, vea usted lo que decía la ley. Dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Quién? Ambos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ciertamente existía ese tipo de castigo. Y el objetivo era, en primer lugar, tratar de impedir el acto vil de la traición. Porque la traición es vileza, hermanos. Y Dios quería evitar el profundo dolor que se produce en el corazón de una persona cuando descubre que su cónyuge, que ha amado durante toda la vida, resulta que le ha traicionado. Es como si una lanza atravesara su corazón. Y Dios quería evitar este tipo de dolor y de tragedia. Y en segundo lugar, el objetivo era que si ya habían cometido el pecado horrible de la traición, entonces eliminar ese mal de raíz para que el resto del pueblo no se contaminara. Ustedes conocen lo que dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero volviendo a nuestro ejemplo, habría que preguntarse, ¿y dónde estaba el hombre adúltero? ¿Por qué solamente trajeron a la mujer?
Pero observen ustedes que el énfasis de los escribas y fariseos solamente contemplaba el acto externo. Juan capítulo 8, volvamos otra vez, verso 4, dice: y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, este es el acto, ahí sí es pecado, hay que apedrearla. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vea usted la respuesta de Jesús. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Era como que dándole más solemnidad a aquel asunto. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe, hermanos? La ley contemplaba que para que alguien pudiese apedrear a un adúltero o a una adúltera, debía ser un testigo calificado para eso. En otras palabras, no podía ser un adúltero quien apedreara a otro adúltero. Y ahora Jesús le dice: el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se fueron todos, acusados en su conciencia. ¿Por qué se fueron? Porque no eran testigos calificados para hacerlo, pues todos eran adúlteros. Y qué triste es, amados hermanos, que en el día de hoy tenemos mucha gente así, tirando piedras y tratando de acusar y matar a los demás, cuando saben que ellos también padecen de lo mismo. Por eso es que Jesús dice que tenemos que sacar el tronco, la viga que está en nuestro propio ojo, para entonces ayudar a sacar la paja que está en el ojo del hermano. Entonces vas a ver bien y le vas a ayudar. Pero si tienes un tronco, si tienes una viga, no puedes, porque sería hipocresía, hermanos. Pero ellos dijeron: fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, porque era lo que le interesaba a ellos. Era todo lo que veían en este mandamiento, el alcance que ellos veían era ese. Amados, no podemos olvidar que para que el pecado salga a la luz, primero tiene que concebirse adentro. El pecado primero se concibe adentro. Nuestro hermano Santiago nos da una buena ilustración acerca de esto. En el capítulo 1, verso 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos pecaminosos, de esos deseos carnales, dice, es atraído y seducido. ¿Por qué te atrae la tentación? Porque hay deseos carnales en ti que son atraídos, que son seducidos. Entonces la concupiscencia, esos deseos carnales que están en ti, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, después que lo decidió, porque el pecado es un acto de la voluntad. Después que lo decidió, dice, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso es todo lo que está pasando aquí. De manera, mis amados, que los escribas y fariseos decidieron convenientemente y voluntariamente circunscribir el séptimo mandamiento solamente al acto externo, para así deleitarse
en la codicia, en su corazón, sin ser acusados por ningún hombre. Así podían deleitarse en sus pasiones carnales, en su corazón, porque ningún hombre podía ver lo que estaba pasando en su corazón. Pero ellos ignoraban un pequeño detalle, y es que Dios no solamente mira lo que está por fuera, sino que Dios mira el corazón. Juan capítulo 2, versos 24 al 25, mira lo que nos dice acerca de Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso el Señor nos enseñó el verdadero alcance del séptimo mandamiento. Mateo capítulo 5, versos 28 al 30. Escuche, Mateo capítulo 5, del 28 al 30. ¿No lo tienes? Yo lo leo. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, la raíz del asunto no está afuera, sino adentro. La raíz del adulterio es la codicia. La raíz del adulterio es la codicia. Y ustedes saben que la codicia está alojada ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Para Jesús, si usted mira a una mujer para codiciarla, ya usted adulteró con ella en su corazón. Es como si ya hubiese cometido el acto externo. En otras palabras, si usted tiene un pensamiento de codicia en su corazón, para Jesús eres un adúltero. Repito, es como si ya hubieses cometido el acto externo. Y por si acaso, quiero aclarar que este no es un pecado exclusivo de los hombres, sino también de las mujeres. Porque el mandamiento decía, no cometerás adulterio, pero no aclaraba si era hombre o mujer, por lo tanto era para el hombre y para la mujer. Así que este pecado lo puede cometer tanto un hombre como una mujer. No era exclusivo de los hombres. Mis amados, Jesús nos aclara aquí que este tipo de pecado procede del corazón y que desde la caída del hombre en pecado, toda la raza humana fue afectada, está contaminada en el centro mismo de su ser, que es su corazón. Estamos afectados. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y qué es lo que sale de ahí? Dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es de ahí donde sale el adulterio y donde sale la fornicación, la lascivia, sale de ahí. Amados, todos los seres humanos hemos sido contaminados desde nuestra raíz. Por eso Jeremías nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El pecado de adulterio es tan grave, el traicionar a tu cónyuge con otra persona es tan grave,
que la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en todas estas listas siempre están los adúlteros y fornicarios. ¿No se ha fijado usted, hermano? Bendito sea Dios. Por esa razón es que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 29 al 30: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Señor quiere que entendamos que el adulterio es un pecado que nos lleva directo al infierno. Directo al infierno. Y es por eso que la solución que Él propone es absolutamente radical. Radical. Ahora, Jesús no está diciendo que literalmente te arranques un ojo o que te cortes una mano. No, Jesús no incita a que la gente se automutile. No. Porque en caso de que tú lo hagas, vas a descubrir que el pecado todavía sigue en tu corazón. Te puedes quitar el ojo, los dos ojos, las manos, los pies, lo que tú quieras, y el pecado sigue estando en el corazón. Lo que el Señor está diciendo aquí es que arranques y eches de ti ese deseo impuro en tu corazón que te llevó a mirar con lujuria a una mujer y a tomar lo que no es tuyo. Ese deseo es el que tienes que arrancar, el que tienes que cortar y echar de ti. La idea que Jesús nos transmite aquí es que debemos ser radicales con este tipo de deseo, porque de lo contrario estaremos caminando directamente al infierno. Hay una pregunta que vale la pena hacerse aquí, hermanos. ¿Vale la pena perder tu alma en el infierno por un placer temporal? Por eso, apenas se levante un pensamiento de codicia en tu mente, no te deleites en ese pensamiento, sino lucha contra él. Busca a Dios para que te libre de ese pensamiento antes de que la codicia invada tu corazón y te vuelvas un adúltero o un fornicario. Primera de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. ¿Qué es lo que dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué estás usando tu cuerpo para ese pecado? Vas a tener las consecuencias en tu cuerpo de ese pecado. Te están diciendo: huye de ese pecado. Huye lo más lejos que puedas de este tipo de pecado. Arranca y echa de ti ese deseo impuro de la codicia de tu corazón antes de que te esclavice y te lleve al infierno. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos en nosotros carnales que están en una lucha, en una guerra contra nuestra alma. Este tipo de deseo lujurioso y codicioso que te lleva a ser un adúltero y un fornicario sentimental. Escuche bien. Adúltero y fornicario sentimental. ¿Cuáles son esos? Los que cometen este pecado en el corazón. No lo hacen externo, no es el acto externo,
pero en sí en su corazón. Entonces son adúlteros y fornicarios sentimentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este tipo de deseo lujurioso, codicioso, que te lleva a ser un adúltero y fornicario sentimental, es un enemigo mortal de tu alma. Es un enemigo mortal de tu alma. Por eso debes arrancarlo y debes echarlo de ti. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo arrancamos ese deseo de nosotros? ¿Cómo lo echamos fuera? ¿Cómo lo echamos fuera? Buscando a Dios con todo tu corazón. Buscando a Dios con todo tu corazón. Él dijo, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. No hay otra manera. La manera es buscar a Dios con todo el corazón, ir a Dios, ser honestos con Dios, decir, vengo a ti porque reconozco que en mi corazón se ha levantado un pensamiento de codicia. Y yo sé que eso no está bien delante de ti. Dios mío, ayúdame, arranca de mi corazón esto. Es buscando a Dios de corazón cómo podemos ser libres de este asunto. Lee la Biblia, acude a la palabra de Dios, porque la palabra es agua limpia que va limpiando tu mente, que va renovando tus pensamientos. Yo les recuerdo por si acaso que todo el poder del diablo radica en una cosa, es la mentira. Él es el padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él. Si él logra sembrar un pensamiento de mentira, de codicia en tu mente, te tiene atrapado. Es una guerra en tu mente. Por eso usa la Biblia para que tu mente sea renovada. Persiste buscando a Dios hasta que tu corazón sea libre de ese deseo mortal. Porque si te rindes, tu destino será el infierno. Tenemos que buscar a Dios, perseverar en buscar a Dios, hasta que Dios haga limpio nuestro corazón. Mis amados, los ojos no son el problema, ni tampoco las manos, sino el deseo de codicia alojado en el corazón que te lleva a mirar con lujuria a una mujer. El apóstol Juan lo ilustró magistralmente. En 1 de Juan capítulo 2 versos 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche ahora, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten que el apóstol Juan habla aquí de deseos y de vanagloria. Deseos y de vanagloria. Y Juan dice aquí, el apóstol, los deseos de los ojos. Fíjese. En otras palabras, ¿con qué intención tú estás mirando lo que estás viendo? ¿Cuál es la intención detrás de esa mirada? Porque repito, el problema no son los ojos, sino el deseo. ¿Y de dónde viene ese deseo? Recordemos las palabras de Cristo en Mateo capítulo 6, versos 22 al 23. El maestro dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tu corazón está entenebrecido, tú vas a mirar así, de esa manera. El ojo es la puerta de entrada y salida de una gran cantidad de perversidad de este tipo de pecado. Entrada, pero también salida.
Por eso, mis amados hermanos, yo quiero llamarle la atención en esta tarde brevemente de un fenómeno que se ha convertido en una plaga en nuestros días, en un vicio incontrolable, en una adicción sumamente peligrosa y destructiva en la cual han caído millones de personas, y es la pornografía. Y yo quiero decirlo alto y claro esta tarde. La pornografía es un pecado que si no lo arrancas y lo echas de ti, te va a llevar directamente al infierno. Especialmente quiero llamar la atención de nuestros niños y jovencitos aquí, aunque no queda excluido nadie, pero especialmente los niños y los jóvenes. Quiero decirles que la pornografía es un vicio, como lo es las drogas, como lo es el alcohol, lo es también la pornografía, un vicio que está produciendo graves problemas médicos, trae trastornos mentales y de conducta en las personas. Pero además, quiero decirle que muchos de estos promotores de estos sitios de internet pornográficos son enemigos acérrimos de Cristo y de los cristianos, que lo dicen públicamente, lo dicen que su interés es destruir la iglesia de Cristo. Por eso Cristo dijo en Mateo 5:29, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y ya dijimos que el problema no es el ojo, sino el deseo que está en el corazón. Pero antes de concluir, quiero darles dos consideraciones más. En primer lugar, si las miradas tentadoras son malas, mucho más lo son las conversaciones sucias y las diversiones lascivas. Todo cuanto alimente el adulterio o la fornicación es un fuego infernal. Todas esas palabras que te llevan a alimentar este deseo en el corazón es un fuego infernal. Número 2, si el mirar codiciosamente es pecado, quienes se visten, se arreglan y exhiben con el propósito de ser vistas y codiciadas, también son culpables. Están alimentando el pecado de codicia en el corazón de muchos adúlteros. Las mujeres que se visten inadecuadamente lo hacen a propósito, hermano. Lo hacen con toda intención. Los hombres pecan, pero el demonio tienta de muchas maneras. Isaías capítulo 3, verso 16 al 24. Mire, hermano, lo que Dios dice aquí. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando. Escucha eso, hermano, esa frase. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados.
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Dios está airado contra las mujeres que desvergonzadamente se visten para seducir a los hombres. Es algo grave. Este es un asunto tan serio que es por eso que a las mujeres creyentes el apóstol Pedro les aconseja en 1 de Pedro capítulo 3, versos 3 al 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No es que Dios esté en contra de que usted use un arete o etcétera. No es eso. Es que Dios quiere que tengas un espíritu afable y apacible. Que tu corazón sea lindo, sea bello. Ahí está el ornato verdadero delante de los ojos de Dios. Ahí está. ¿Con qué intención te vistes? ¿Para qué lo haces? Ahí está la raíz del asunto. Y yo quiero concluir, y repito, esta es la primera parte, pero el próximo domingo continuaremos, porque creo que es un tema muy importante, hermano. Por una mirada codiciosa, nuestros primeros padres lo perdieron todo y pasaron el pecado a toda la raza humana por una mirada codiciosa. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por una mirada lujuriosa, David adulteró y trajo una gran destrucción a su casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, claro, era el rey, usando su autoridad, y la otra tampoco se resistió. ¿Y que hacía? Bañándose de una manera que podían verla. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si aquí no hubiera pasado nada. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Y ahí comenzaron los problemas. No quiero contarles la historia, pero grandes problemas vinieron a la casa de David. Amados, una mirada llena de codicia y lujuria revela que tu corazón no está bien. Una mirada llena de codicia y lujuria te califica como un adúltero o un fornicario sentimental según el estándar de Jesús, y a menos que te arrepientas, tu destino final será el infierno. Por eso el consejo de Jesús es tan radical. Mateo capítulo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, ¿quién dice? Eso nos incluye a todos nosotros. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Póngase de pie, por favor.